Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Joe Biden es el primer presidente de los Estados Unidos en reconocer con la palabra genocidio a la matanza de 1.500.000 armenios entre 1915 y 1923. El reconocimiento de Biden provocó el rechazo inmediato del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien continúa negando el exterminio de los armenios, el segundo genocidio más estudiado después del Holocausto judío. Desde la toma de Constantinopla en 1453, el Imperio Otomano se alzó victorioso en la región de Medio Oriente, el norte de África y el este de Europa. Varios pueblos milenarios y autóctonos de dichos territorios cayeron bajo la influencia del imperio. Uno de esos pueblos fue el de los armenios, de mayoría cristiana ortodoxa, asentado en el Cáucaso y el este de Anatolia. Su gente sufrió la opresión religiosa de los musulmanes turcos y kurdos. Sus casas no podían ser más altas que las de ellos. Les fue prohibido el uso de armas, caballos y camellos, y no podían sonar las campanas de las iglesias, pues competiría con el llamado a la oración de las mezquitas. En síntesis, los armenios fueron ciudadanos de segunda clase en los cerca de 600 años de hegemonía del Imperio Otomano. Pero a comienzos del siglo XX, los otomanos estaban en decadencia y al imperio se le conocía como el hombre o el viejo enfermo de Europa. El 28 de julio de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, estalló la Primera Guerra Mundial. Se trató de un conflicto que opuso a las principales potencias de la época. De un lado, la Triple Alianza contaba al Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Del otro lado, la Triple Entente, que incluía a Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso. Los rusos derrotaron al Imperio Otomano en las batallas libradas en los frentes del Cáucaso. El ministro de Guerra otomano Enver Pasha culpó directamente a los armenios de la derrota al acusarlos de haber conspirado y ayudado directamente a los ejércitos del zar. El 24 de abril de 1915, el gobierno otomano de los jóvenes turcos capturó a cerca de 250 intelectuales y líderes armenios que vivían en Constantinopla, actual Estambul, como una campaña de propaganda para presentar a la minoría étnica armenia como una amenaza para la seguridad del imperio. La gran mayoría de estas 250 personas fueron gradualmente deportadas y asesinadas por los turcos, una muestra de lo que ocurriría a cientos de miles de armenios en los años venideros. El 29 de mayo de 1915, el gobierno de turno del Imperio Otomano, que era el de los jóvenes turcos, aprobó la ley de deportaciones con la cual se podía desterrar a cualquier persona que representase una amenaza para la seguridad nacional. Una legislación que dio luz verde al ejército de los otomanos para deliberadamente deportar a los armenios del Cáucaso hacia el inclemente desierto del norte de Siria. Las marchas de la muerte fueron travesías forzadas de miles de armenios por el desierto circundante de Deir ez-Zor. Las autoridades militares retuvieron los suministros con que alimentar estas procesiones, de manera que miles de armenios comenzaron a morir de inanición. The New York Times reportó en agosto de 1915 que los márgenes del Éufrates al noreste de Siria estaban llenos de cadáveres como resultado de un plan para exterminar de hambre a todo el pueblo armenio. Mientras las caravanas de armenios avanzaban hacia una muerte segura en el desierto, los turcos aprovecharon para decomisar y expropiar sus títulos de propiedad y tomar posesión de sus distritos. La violación fue otro de los flagelos del genocidio. De acuerdo con Walter Rosler, cónsul alemán en la ciudad de Alepo para la época, una cuarta parte de las mujeres que eran jóvenes y de agradable apariencia fueron violadas sistemáticamente por los militares turcos otomanos. Los armenios que sobrevivieron a las marchas de la muerte fueron eliminados en más de una veintena de campos de concentración instalados en la actual frontera de Turquía con Siria e Irak. Eitan Belkind, un oficial judío infiltrado en el ejército otomano, reportó haber visto la quema de 5.000 armenios como parte del esquema de masacres que incluía quemas masivas, ahogamientos, envenenamientos y sobredosis de drogas.
El genocidio armenio ocupó gran parte de la Primera Guerra Mundial desde 1915 hasta 1918, pero prosiguió hasta 1923. Durante estos años se disolvió por completo el Imperio Otomano y la comunidad internacional reconoció la soberanía de la recién creada República de Turquía. Turquía niega de plano que se llame genocidio a la matanza de armenios, abogando que, aunque hubo masacres en su contra, no existió un plan de exterminarlos. Sin embargo, múltiples misiones diplomáticas recién ocurrida a la diáspora armenia y numerosas investigaciones del mundo académico internacional confirmaron con hechos y testimonios que sí lo fue. Actualmente, alrededor de 30 países, el primero de ellos Uruguay, y entre los que se cuentan Estados Unidos, Francia y Alemania, reconocen que sí existió un genocidio. 106 años después de que hubiese comenzado este genocidio en el que murieron cerca de 1.500.000 armenios, las relaciones entre Turquía y Armenia permanecen tensas y beligerantes, una enemistad que data de siglos atrás. Así concluimos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.